El millonario llama para despedir a un empleado, pero la niña llega y dice algo inesperado. Víctor Almeida estaba sentado tras su escritorio de mármol negro, ese que parecía absorber la luz del sol, colándose entre los rascacielos de la ciudad. Su oficina en el piso 32 era un santuario del poder. Paredes de cristal, cuero italiano en la silla, y el sonido constante del tráfico que rugía abajo, como un monstruo hambriento. Afuera, los edificios titilaban con luces, reflejando la grandeza a la vez que el frío que sentía adentro. El aire denso, cargado con ese olor impersonal a éxito y metal pulido. Su mano temblaba apenas cuando tomó el teléfono. La llamada estaba lista para dar el golpe definitivo, despedir a Jorge, un hombre que había entregado casi 10 años de su vida a la empresa. Jorge, el empleado que nunca falló, que llegó temprano, que se quedó hasta tarde, que aguantó la tormenta sin quejarse. Víctor lo sabía, pero había órdenes claras de su socio, y la expansión X. La imagen de inflexible magnate le importaba más que cualquier historia personal. Cuando la línea por fin sonó, Víctor abrió la boca para decir las palabras que creía le darían control absoluto sobre la situación. Pero entonces la puerta se abrió de golpe. Una niña de unos 10 años entró con pasos tambaleantes. Su vestido estaba arrugado, sus ojos grandes y tristes, y su voz temblaba como una hoja al viento cuando habló. «Señor Almeida, mi papá está muy enfermo», dijo con la voz que quebraba el silencio pesado del despacho. «No puede dejar el trabajo. Es lo único que le queda, la única dignidad en medio de todo ese dolor». Víctor se quedó paralizado. La cámara mental se acercó a su rostro, marcando cada línea de tensión, el entumecimiento de su mandíbula, el peso brutal en su pecho. El despacho gigante pareció reducirse a un cuarto pequeño y opresivo. La niña avanzó un paso más, mirando sin miedo a los ojos del hombre que estaba a punto de romper la vida de su padre. Atravesó su mente un turbio recuerdo de su propia infancia. Una madre que luchaba sin descanso, sacrificando todo para darle un futuro. Esa imagen le golpeó fuerte, desgarradora. Por un instante, la ambición desmedida que lo había definido comenzó a resquebrajarse. Pero justo cuando pensaba abrir la boca para decir algo distinto, el teléfono volvió a sonar con un estruendo seco, cortando de golpe el momento de humanidad que se había colado como un rayo. La llamada traía noticias impactantes, algo que podría voltear toda la historia de cabeza. Víctor miró la pantalla. El brillo frío le dejó la piel de gallina. ¿Podrá Víctor recuperar la humanidad que parecía perdida? ¿O su sed de poder lo arrastrará aún más profundo? ¿Qué precio estará dispuesto a pagar por esa redención que ni siquiera sabe si quiere? La explicación estaba al otro lado del auricular. Pero la R. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. La tensión en la oficina era palpable. El timbre del teléfono seguía resonando, un eco frío en el silencio. Víctor fijó su mirada en la niña, el rostro al borde de las lágrimas, con el peso de su voz aún vibrando en el aire. Atrapado entre la ambición y la compasión, su mente daba vueltas en busca de una salida. Pero fue en ese instante cuando la duda lo invadía que el teléfono dejó de sonar.
La pantalla iluminada reveló un número desconocido. Su mano, por un segundo, dudó entre contestar o dejarse llevar por la humanidad que la niña le exigía. «¿Qué hago?», murmuró involuntariamente, más para sí que para la pequeña. «Conteste, señor Almeida». La niña insistió, su voz un hilo de esperanza. Entonces, algo hizo clic en su interior. Miró a la niña y vio a su propia infancia reflejada en esos ojos. Sin embargo, justo cuando llevó el teléfono a su oído, una explosión sonora hizo temblar la oficina. Un estruendo ensordecedor, como si el cielo estuviera cayendo. El cristal se sacudió y un torrente de polvo y fragmentos de piedra se derramó por la habitación. El reloj de la pared se detuvo. Todo se congeló. Víctor sintió la adrenalina correr por sus venas mientras cubría a la niña con su cuerpo. El aire fue invadido por el olor a humo y caos. Los gritos de las calles resonaban en su cabeza como un eco lejano, y la claridad de la oficina se transformó en un mundo distorsionado. Las luces parpadeaban, las ventanas crujían. En un giro de evento inimaginable, el pánico se desató. Personas corriendo, objetos cayendo, y entre todo el sonido de sirenas que se acercaban a ras de suelo. Él se levantó lentamente, aún en estado de shock, y miró hacia la puerta. Un grupo de empleados había irrumpido en la oficina, sus rostros marcados por el terror. En cualquier otra situación, habría sentido la urgencia de mantener el control, pero ahora todo lo que sentía era desorientación. Entonces, en medio del caos, una figura apareció detrás de las sombras de la sala. Era Jorge, el empleado que iba a despedir. Perfectamente vestido, pero con un semblante que hablaba de supervivencia. A su lado, un hombre de rasgos duros, casi un desconocido en compañía de su antiguo subordinado. «¿Qué está pasando?», demandó Jorge, desconcertado. «La ciudad ha sido evacuada. Hay un ataque». El corazón de Víctor se detuvo. Las palabras resonaron en su mente como una sentencia. Un ataque, una crisis en plena oficina. Y aquí estaba, atrapado en la realidad de su elección, en el acto que estaba a punto de cometer. La niña, a su lado, pareció cobrar conciencia de la situación. Levantó su dedo índice y apuntó al desconocido. «Ese hombre», dijo, con una seguridad inusual en alguien tan pequeño. «Él lesionó a mi papá. Necesitamos ayudarlo». El tiempo se detuvo nuevamente. La revelación de su acusación incendiaba el aire. El extraño no era un simple hombre perdido en el caos. Era el responsable del sufrimiento de su padre. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar frente a sus ojos, y Víctor se encontró en una encrucijada más profunda e inesperada. Ahora, entre el ruido ensordecedor y la confusión, un elemento que había pensado que estaba controlando se había vuelto completamente caótico. La vida de Jorge, el futuro de su empresa y el destino de la niña entrelazándose en un panorama desconocido. ¿Qué decisiones tomará Víctor en medio de este drama y caos? ¿Podrá reconciliar sus acciones con la verdad que acaba de descubrir? La presión del tiempo lo obligaba a actuar, y mientras el mundo giraba a su alrededor, una nueva realidad se apoderaba de él, dejando un futuro incierto frente a sus ojos. Las palabras de la niña flotaban en el aire, mientras el caos continuaba. La declaración sobre el hombre apuntado por su dedo índice hundió a Víctor en una confusión profunda. El ataque en la ciudad que acababa de escuchar no era más que el telón de fondo de un drama que se desmoronaba ante sus ojos. Jorge estaba allí, viendo todo el espectáculo, mientras el miedo y la angustia marcaban su rostro. La sala se sacudió con un nuevo estruendo, pero esta vez no era solo el eco del ataque. En el marco de la puerta,
un destello oscuro apareció. Una figura alta y encapuchada ingresaba, sus pasos firmes resonando como campanas de alarma en la mente de Víctor. La figura avanzó con fuerza. «¡Detente!», gritó Jorge, levantando una mano en señal de alerta. Pero su voz se perdió entre el murmullo creciente de pánico. La figura se detuvo frente a ellos, su mirada cruzando con la de la niña. El rostro oculto detrás de la capucha no ofrecía revelaciones, pero había algo en la forma en que se mantenía erguido que generó un escalofrío en la columna de Víctor. Todo se volvió súbitamente quieto, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para ellos. «Sé lo que hiciste», dijo la figura, rompiendo el silencio con una voz profunda y resonante. Víctor sintió que el corazón se le disparaba. ¿A qué se refería? ¿Qué había hecho él que pudiera conectarlo a esta sombra misteriosa? La niña, aún cerca de él, dio un paso atrás, palpando el miedo que invadía el ambiente. «No», intervino, con una determinación asombrosa para su edad. «Voy a decirle a mi papá que tú lo lastimaste». El extraño soltó una risa burlona, un sonido gélido que despellejaba el ambiente. Fue como si un velo se levantara de la memoria de Víctor, revelando una imagen enterrada por años. Una conversación en la que se comprometían a proteger a sus seres queridos a cualquier precio. Un pacto que había olvidado. «¿Y crees que tu padre estará para escuchar, pequeña?», dijo el hombre enmascarado, su voz teñida de burla. La enfermedad no discrimina. El estómago de Víctor se revolvió. Instintivamente se interpuso entre la niña y el extraño, aunque sabía que no podía protegerla de la verdad que se cernía sobre ellos. En aquel instante, la realidad se tornó más cruel. Las luces parpadeaban con insistencia, las sirenas aún resonaban, pero el verdadero caos era el que estallaba en su interior. «¿Tú, qué sabes de mi padre?», demandó Jorge, su voz temblando entre la ira y la desesperación. «Todo», respondió el extraño, su mirada fija en Víctor. «Sabes que la verdad puede hacer mucho más daño que un simple despido. Tal vez deberías preguntarte, ¿quién es realmente el enemigo aquí?». Las palabras lo atravesaron como una daga. Esa búsqueda de poder, esa ambición desmedida, nunca había causado más daño del que había imaginado. Con un solo giro de la tragedia, el camino que había trazado se desmoronaba. En un momento de furia y desespero, Jorge dio un paso adelante. Con determinación renovada, el trabajador que una vez había sido un simple peón desafió al hombre enmascarado. La tensión creció y estalló con un grito que resonó en la habitación. «No dejaré que destruyas lo que he construido». Esa era la chispa. Víctor sintió un cambio en la atmósfera, una certeza emergente de que la lucha apenas comenzaba. La vida de todos estaba entrelazada de una manera que nunca había visto. El conflicto era ahora más que un simple despido. La batalla entre la ambición, la verdad y la redención estallaba con un bofetón cruel. En un instante, las luces se apagaron y la sala se convirtió en un manto de oscuridad. Los gritos y el caos se apagaron, dejándolos en medio de la nada, donde él, Jorge y la niña estaban a merced de la sombra que había cruzado sus caminos. ¿Y si al final el verdadero enemigo no estaba afuera, sino dentro de ellos mismos? Ahora, ante la oscuridad total, donde los secretos resonaban como ecos, la pregunta colgaba en el aire. ¿Qué decían realmente los corazones de cada uno? La oscuridad se adueñó de la oficina. Víctor, Jorge y la niña se encontraron en medio de un abismo, un vacío donde el aire estaba cargado de tensión y miedo. Sus corazones latían desbocados. El eco del caos afuera resonaba como una bomba de tiempo. Nadie sabía qué hacer. La figura encapuchada seguía allí, inmóvil,
como un espectro salido de sus pesadillas. De repente, un sonido atronador rompió el silencio. Un grito desgarrado estalló en el aire, como una cadera que se quiebra de un golpe. Jorge se giró hacia su padre, el hombre que había venido a despedir. La sala se sacudió de nuevo, pero esta vez no fue por el ataque afuera. Era el palmoteo de la verdad que se desnudaba lentamente. ¡Papá!, exclamó Jorge, sus ojos amplios como platos, desbordando preocupación. ¿Qué te han hecho? Víctor giró la cabeza, hasta que su mirada se encontró con un rostro que no esperaba ver. Era su socio, Manuel, su amigo de años, quien se arrastraba por la puerta, visiblemente herido. Un rastro de sangre corría por su frente, y un destello de pánico ardía en sus ojos. «¿Qué estás haciendo aquí, Manuel?», preguntó, su voz un susurro de incredulidad. Manuel se tambaleó, su cuerpo apenas soportando el peso de la verdad. No era el despido. Víctor, todo esto, hay algo más. En el centro de la ciudad han hackeado los sistemas. Apuntan a la empresa. Quieren acabar con nosotros. Las palabras de Manuel pesaron en el aire, como una losa. La revelación golpeó a Víctor con la fuerza de un tren. Su ambición, sus decisiones, ¿habían abierto la puerta a un peligro aún mayor? «¿Pero por qué?», preguntó Jorge, dando un paso hacia su padre, el instinto de protección encendido. «No solo por tu padre, Jorge, es por todos nosotros. Están apuntando a los débiles, a los que luchan». Manuel se apresuró, su voz desgastada. «El ataque en la ciudad es solo el principio. Necesitamos unirnos». La niña, cada vez más tensa, observaba la escena. La mirada de Víctor se posó en ella un instante. Recordó sus palabras, la súplica en su voz. ¿Fue acaso su destino entrelazarse con el de su padre, con el de Jorge? De repente empezó a hacer sentido. La figura encapuchada, aún en pie, retrocedió un paso. La ropa oscura se movía con una fluidez inquietante. Un bulto en su chaqueta parecía latir. Jorge apretó los puños, lanzando miradas entre el extraño y su padre. «¿Quién eres?», gritó Jorge, la rabia emitiendo desde cada poro de su piel. Fue entonces que el desconocido dejó caer su capucha, revelando un rostro ya conocido. Jorge lo miró, y el mundo se detuvo. Era un viejo conocido, un compañero de su padre que había desaparecido, un hombre que había dejado una sombra en sus recuerdos de niño, un traidor que se había convertido en un aliado de sus enemigos. «Viniste a destruirlo todo», dijo Jorge, el dolor en su voz transformándose en furia. «Estás con ellos». El hombre sonrió, un gesto frío que no prometía nada bueno. «No se trata de destruir, se trata de liberar. El verdadero enemigo no está afuera. Está en el sistema que creamos. Si quieres salvarlo, debes cambiarlo todo, Jorge». La revelación fue un golpe brutal. La comprensión de que la estructura que protegía a su familia ahora era la que amenazaba su propia existencia se expandió como un volcán a punto de erupcionar. Víctor sintió el sudor brotando de su frente, mientras la mirada de la niña buscaba consuelo en él. Todo se entrelazaba de formas desgarradoras. Las preguntas abiertas se multiplicaron como sombras danzantes en la oscuridad. «¿Qué camino elegirás, Jorge?», preguntó de nuevo el hombre, sus palabras dibujando nuevas posibilidades en el aire. El silencio se extendió, aplastante. Dentro de Víctor, el tiempo se había detenido, y entre la oscuridad y la amenaza se dieron cuenta de que los destinos de todos estaban entrelazados de formas que nunca habrían imaginado. La luz de las sirenas brillaba lejos, pero el verdadero peligro estaba aquí mismo, en su propia historia, en sus decisiones pasadas. El peso del futuro se cernía sobre ellos, y el desenlace, inesperado,
estaba a punto de estallar como una tormenta sobre la ciudad. ¿Quién se atrevería a dar el primer paso? La oscuridad se adueñó de la oficina, y la tensión era palpable. En el silencio, las miradas se cruzaban entre Víctor, Jorge y la niña, cada uno atrapado en un torbellino de emociones. La figura encapuchada seguía allí, su presencia opresiva, llenando la sala. Las palabras de Manuel resonaban en el aire, pero un nuevo terror se cernió sobre ellos. De repente, un alarido desgarrador rompió la calma. Era un sonido que helaba la sangre. Todos se giraron hacia la puerta, y mientras lo hacían, un destello de luz iluminó la habitación. Sin previo aviso, una explosión de humo y escombros invadió el espacio, haciendo que el aire se tornara irrespirable. La niña cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza con las manos. Jorge gritó, su voz rota por el pánico mientras intentaba protegerla, y Víctor sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Era un caos absoluto. En medio del tumulto, el hombre enmascarado se abalanzó hacia Manuel, y antes de que Víctor pudiera reaccionar, un disparo resonó, esgarrando el aire. El eco del disparo reverberó, un sonido tan brutal que hizo que el estómago de Víctor se revolviera. Manuel cayó al suelo, su rostro reflejando la sorpresa y el dolor. La sangre brotó de su costado, formando un charco oscuro que se extendía, como si la vida se escapara de él. Jorge corrió hacia su padre, mientras Víctor, paralizado por la incredulidad, observó cómo el hombre encapuchado se giraba. La sombra que antes parecía un enemigo ahora cobraba una nueva dimensión. Sin embargo, el verdadero, las revelaciones comenzaron a aplastarle el pecho. No podía ser. Lucas, el que siempre había sonreído y prometido lealtad, ahora era el traidor que había empujado a Manuel hacia la muerte. Sabía que en algún momento todo llegaría a esto, dijo Lucas, con un brillo de locura en sus ojos. Ustedes son parte del problema. Ustedes son la razón por la que el verdadero cambio nunca llegará. Las palabras lo golpearon, como un puñetazo. Víctor sintió que el aire se le escapaba. Cada respiración se volvía más difícil. Jorge se volvió hacia él, buscando respuestas, pero la confusión oscurecía la mente de Víctor. ¿Cómo había podido? ¿Cuánto tiempo había estado planificando esto Lucas? El caos real no solo era el ataque exterior, sino la traición interior. El humo comenzaba a disiparse, y la figura de Lucas se endureció. Mientras el peligro acechaba en el horizonte, las lealtades se tambaleaban. Jorge, ahora una mezcla de dolor y furia, exigió respuestas. ¿Por qué?, preguntó, sus ojos ardiendo con indignación. ¿Por qué harías esto? Porque ustedes fueron ciegos. Ustedes construyeron este imperio sobre las espaldas de los demás, y el último en caer será el que despierte a la realidad que están ignorando. Lucas hizo una pausa, disfrutando de su poder. Tu padre Jorge es un reflejo de lo que necesitas destruir. Las palabras de Lucas fueron como cuchillos. La traición se mezcló con la confusión. La verdad, un monstruo oculto que había crecido en la sombra, ahora se mostraba ante ellos. Y lo más devastador, sabían que el futuro de su empresa, de sus vidas, estaba en juego. La escena se volvió un desgarrador campo de batalla no solo entre ellos, sino dentro de ellos mismos. La ambición, ahora una malvisión. La lucha por la supervivencia no era únicamente externa, era personal. Mientras el sonido de las sirenas se intensificaba, una pista resonó en la distancia. Era un recordatorio cruel de que el tiempo corría. ¿Cómo iban a salir de este horrendo enredo? ¿Podrían confiar el uno en el otro, después de todo lo que había pasado? La pregunta mantuvo a todos en vilo, un nudo en la garganta que prometía más sorpresas.
En aquel instante, la única certeza era que la batalla apenas comenzaba, y el verdadero enemigo no era solo un individuo, sino ellos mismos y todas las decisiones que los habían llevado hasta allí. La tensión se multiplicó. Un aire denso se apoderó de la habitación. El rostro de Lucas, moteado de una sonrisa macabra, seguía acechando. En un instante, Jorge, aún aturdido, retrocedió un paso. Su padre prácticamente al borde del colapso, con el sudor deslizándose por su frente. La niña se encogió. Su mirada, ahora inquieta, atrapaba todo lo que sucedía. La verdad no debería asustarte, Jorge. Deberías estar agradecido. Lucas empezó a caminar lentamente hacia ellos, cada paso un eco ominoso. Finalmente puedes ser libre de toda esta carga. No tienes que seguir este camino. Puedes hacer algo real, algo grandioso. ¿Grandioso? ¿Destruir a tu propio equipo? Eso no es grandeza, gritó Víctor indignado, admirando al hijo que defiende en su legado. Pero Lucas, con su mirada ardiente, ignoró a Víctor. Se dirigió a Jorge. Lo miró de cerca como si examinara un tesoro oculto. Los que están a tu alrededor no son tus aliados. Ellos son los que te mantienen encadenado a esta vida opresiva. Abre los ojos y verás la luz, joven. Las palabras de Lucas parecían una hipnosis. Jorge frunció el ceño. Los gritos y el caos afuera se fueron apagando momentáneamente, como si la verdadera tormenta estuviese ocurriendo en sus mentes. La confusión se apoderó de todos allí, hasta que resonó un crujido y la puerta se abrió súbitamente. Un grupo de policías irrumpió en la sala, visiblemente desbordados, y gritos de alerta llenaron el aire. «¡Manos arriba!», gritaron. Pero la situación se tornó aún más caótica cuando en medio del revuelo, la figura encapuchada de Lucas se movió rápidamente hacia la ventana, saliéndose del foco de atención. En un movimiento casi mágico, desenfundó algo que brillaba en la luz débil de la habitación. Víctor sintió un escalofrío. Antes de poder gritar, lo que ocurrió a continuación dejó boquiabiertos a todos. El hombre encapuchado se lanzó hacia el cristal, estrellándose contra él con una fuerza que hizo vibrar toda la oficina. Un par de ojos atónitos observaron cómo explotaba el vidrio, y el espectáculo se transformó en una escena caótica. La niña, aterrorizada, gritó mientras Jorge se lanzaba hacia ella. A medida que el vidrio volaba, la figura de Lucas se desvaneció por el borde. «¡Qué demonios!», exclamó Víctor, incapaz de procesar lo que estaba pasando. La niña observaba con lágrimas en los ojos, asombrada. Un silencio se apoderó de la sala en un instante y luego, sorpresa total. De la nada, el propio Lucas reapareció, con un aura que lo rodeaba. La habitación tembló y el aire se volvió eléctrico. La luz creció hasta llenar el espacio, y de repente el rostro de Lucas no era el mismo. Sus ojos, ahora brillantes y profundos, reflejaban algo más que locura. Había destellos de conocimiento y poder desconocidos. No solo hay ambición, Jorge. Este mundo se construye sobre una red de secretos y poder más allá de la comprensión, dijo Lucas, su voz resonando como un trueno. La guerra acaba de empezar. En ese momento, el caos que había rodeado la oficina tomó un giro radical. Lucas, transformado, representaba la verdadera batalla que estaba surgiendo. ¿Qué era lo que había desatado? ¿Era realmente humano? Los gritos del exterior se extinguieron, y una quietud aterradora se apoderó del ambiente. Como si un velo se hubiera levantado de sus ojos, Jorge se dio cuenta de que el peligro era más profundo de lo que había imaginado. La conexión entre ellos se tensó, y Víctor sintió el peso de una verdad devastadora. Los misterios del mundo que creía conocer se sacudieron. ¿Quién era realmente su socio y qué secretos habían compartido? El futuro que creía firme
se tornó como arena entre sus dedos. Y en la mente de todos, una pregunta resonaba. ¿Qué camino elegirían? La niña seguía allí, observando todo con nerviosismo. Espero. Lo que estaba por venir podría cambiar todo. Las sombras se alzaban. La batalla por sus destinos no había hecho más que comenzar, y lo que revelaría el próximo giro aún estaba por descubrirse. La intensidad del momento era palpable. Lucas, ahora iluminado, parecía más un ser de otro mundo que un hombre. Las sombras de la oficina proyectaban formas extrañas, mientras el aire vibraba con la energía de su transformación. Jorge, confuso y asustado, dio un paso atrás, apretando la mano de la niña con fuerza. La verdad que ocultaba Lucas ahora brillaba con claridad, pero había más detrás de esa mirada penetrante. «¿Qué te pasó?», gritó Jorge, su voz temblando entre el temor y la desesperación. Cada palabra era un intento de entender lo que estaba ocurriendo. «Podría ser mucho más de lo que eres, Jorge, lo sé». Lucas parecía disfrutar el caos. «Esta ciudad está en llamas, y tú sigues atrapado en un trabajo que no tiene sentido». Las sirenas todavía resonaban a lo lejos, pero el ruido desapareció por un instante. El universo se concentró en ellos, en esa figura radiante y en el asombro de la oficina. Desde la esquina, Víctor miraba a su socio, sintiendo que el equilibrio que había controlado toda su vida se iba desmoronando. Era como si todos alrededor estuvieran a punto de descubrir un secreto que había permanecido oculto. De pronto un temblor sacudió el edificio. Sentían que la tierra se movía bajo sus pies. Las luces parpadearon y un estruendo ensordecedor atravesó la oficina. El aire se volvió irrespirable y el sentimiento de inminente peligro llenó cada rincón. «Tenemos que salir de aquí», gritó Víctor, pero apenas pudo terminar la frase. De las sombras del pasillo, una figura familiar emergió. Era Ana, la administrativa de la compañía, pero no era la misma que recordaban. Su cara mostraba un rictus de horror, sus ojos abiertos como platos. «Víctor, Jorge», su voz sonaba entrecortada. «Tienen que entender, todo es parte de un plan. Hay un traidor en nuestro medio». En ese instante, el suelo tembló nuevamente, y en un giro inesperado, una gran explosión resonó afuera. Era un ataque a gran escala. La oficina estalló en caos, papeles volando, y el sonido de cristales rompiéndose llenó la escena de escombros. El tiempo parecía detenerse. Cuando el polvo se asentó, una verdad desgarradora se reveló. Ana, con el rostro empapado de lágrimas y el miedo reflejado en cada centímetro de su piel, se giró hacia la figura encapuchada. En sus manos, un dispositivo destellante temblaba, como un corazón en agonía. «¡Es por esto!», exclamó Ana. «Todo fue un engaño. Tú eres parte de esto, Lucas. Estás manipulando a todos. La verdadera amenaza no está en la calle, está aquí mismo». El silencio se hizo nuevamente en la sala. Todos miraron a Lucas, y en sus ojos se asomaron destellos de locura. Pero la sorpresa no terminó allí. De repente la niña, que había estado callada, dio un paso adelante. «Es cierto», dijo, con su voz clara y fuerte. «Sé lo que eres, y lo que planeas hacer». El resto de la habitación quedó sin aliento. Jorge miró a la niña, luego a Lucas. La traición ahora se expandía como una sombra ante ellos. Lucas pasó de ser el villano a un personaje trágico que había arrastrado a todos hacia la locura. «No», dijo Jorge, temblando. «No puede ser. Tú. Estaba claro que eras amigo. Siempre lo fuiste». Pero en un instante, cuando la atención se centraba en la niña y su revelación, una explosión más sacudió el edificio, esta vez desde abajo. El sonido era aterrador,
un rugido que se expandía y amenazaba con devorarlos en cualquier momento. La ventana, esa que había sido el portal a otras realidades, estalló de nuevo. En medio del polvo y el horror, Jorge se encontró mirando el vacío, preguntándose si todo lo que había construido iba a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. El caos se amplificó. Nadie sabía si estaban a salvo. Nadie sabía si Lucas había traído esta catástrofe a sus vidas. Los recuerdos, las traiciones, las promesas vacías. La habitación se volvió un campo de batalla emocional. Una vez más, el miedo lo consumió todo. ¿Podrían unir fuerzas para enfrentar el horror que se cernía sobre ellos? ¿O estaba todo perdido? La luz temblorosa de la oficina iluminaba rostros desorientados, y el eco de la verdad revelada resonaba en sus cabezas. ¿Qué significaba todo esto realmente? Y mientras las sombras de su pasado acechaban, la pregunta quedó flotando, densa como el aire que respiraban. ¿Quién podría salvarlos ahora? La oscuridad seguía envolviendo la oficina. Cada segundo se estiraba. Un silencio ensordecedor ahogaba los gritos y el caos afuera. Las miradas de Jorge, Víctor, la niña y Ana se centraron en la figura de Lucas. Esa encarnación de la locura que había transformado su realidad en un laberinto horroroso. Los murmullos llenaron la habitación, pero antes de que alguien pudiera formular una pregunta o responder, el suelo tembló una vez más. Esta vez era más intenso, como si la tierra misma decidiera reiniciar todo. Jorge sintió que el corazón se le salía por la boca. No podía permitir que su padre se desplomara, pero el aire pesado lo mantenía atrapado. De repente, un grito desgarrador rasgó el silencio. Era la niña. Dijo Víctor, exclamó con los ojos desorbitados, apuntando hacia la figura iluminada que un instante antes había sido Lucas. Él estaba transformándose ante ellos, su forma humana desvaneciéndose en un calidoscopio de luces blancas y azules. «Esto no puede estar pasando», gritó Víctor, su mente luchando por asimilar lo que veía. Cada fragmento de Lucas se desmoronaba, y la luz parecía querer absorber la habitación entera. Jorge se dio cuenta de que el dispositivo que había dejado caer Lucas brillaba intensamente. Era un artefacto tan extraño que parecía ablecer el espacio a su alrededor. Y cuando la niña lo vio, su rostro cambió de miedo a asombro. «¡Es él!», gritó, su voz temblando. «Es nuestro Salvador». El eco de esas palabras reverberó en la sala. ¿Cómo podía ser? De repente todo lo que habían conocido se tambaleaba a su alrededor. La luz del artefacto creció, y un brillo cegador llenó la habitación, haciendo que todos se cubrieran los ojos. Y entonces ocurrió. Un destello abrumador reventó por toda la sala. Jorge sintió que su cuerpo se elevaba, como si la gravedad lo hubiera soltado. El estruendo de la explosión afuera resonaba, pero en ese instante él no sentía su cuerpo. Estaba atrapado en un vórtice que lo absorbía todo. Cuando la luz se disipó y sus ojos se habituaron nuevamente al entorno, Jorge se encontró solo en un mundo extraño. Un lugar que no parecía ser la oficina que conocía. No había paredes, ni ventanas, solo un vasto paisaje de luces flotantes en un cielo irreconocible. ¿Qué es esto?», susurró, asombrado. Los ecos de la ciudad, de la crisis y del ataque desaparecieron. Todo parecía un sueño o una pesadilla. Fue imposible distinguirlo. «Esto es lo que somos, Jorge». La voz de Lucas resonaba a su alrededor, aunque no podía verlo. Las luces alrededor comenzaron a tomar forma, figuras que se aproximaban con una energía palpable. De pronto, Jorge se dio cuenta de que podía ver algo más. Las luces formaban instantáneas de su vida, imágenes de momentos que había olvidado, otros que había reprimido, recuerdos de su infancia,
de sus sueños y también de las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Una sombra se acercó a él. Era la niña. Su mirada inocente ahora brillaba con sabiduría. «Tú tomaste la decisión de irte, ¿verdad?», preguntó, y su voz resonó como un eco de advertencia. Pero antes de que Jorge pudiera responder, una nueva figura emergió. Era Ana, su rostro visiblemente afectado, como si todo lo que había vivido se hubiese condensado en ese único instante. «El verdadero enemigo no está fuera, Jorge», dijo, su voz firme. «El verdadero enemigo está dentro». Las palabras hicieron eco en la mente de Jorge como un trueno. Comprendía lo que decían, pero estaba en estado de shock. Fue entonces que una risa burlona resonó detrás de él. Era Lucas, ahora un espectro de energía, con una mirada que desnudaba una verdad inquietante. «El camino que elegiste no fue el correcto. Cada decisión que tomaste te llevó a esto, a este momento». Un frío abrumador invadió a Jorge, como si sus venas se helaran. «No, eso no», balbuceaba, sintiendo la angustia apretando su pecho. Y de repente, todo cambió. Una vislumbre de la verdad se hizo evidente. La figura de Lucas y sus palabras se amalgamaron con las luces danzantes, arrojando revelaciones sobre sus acciones. Todo lo que había vivido, cada paso, cada elección, habían sido parte de un plan mayor. El dispositivo que había dejado caer Lucas antes de desaparecer era una trampa. Todo había sido manipulación. «Eres más poderoso de lo que crees, Jorge, pero tenemos que liberarte de tus propias cadenas». Ana se acercó, su mirada sosteniéndose con la suya, un profundo entendimiento brillando en sus ojos. Jorge estaba atrapado entre el miedo y la esperanza. No sabía en quién confiar. ¿En la niña que parecía saber más de lo que había revelado? ¿O en Ana, cuyo rostro mostraba la carga de secretos que llevaba a cuestas? El aire a su alrededor vibraba, y cada segundo se sentía como una eternidad. La mente de Jorge giraba en un torbellino. Sabía que la vida que había conocido estaba rota, pero la verdad que emergía, la conexión profunda con aquellos a su alrededor, le daba un nuevo sentido de propósito. «Estoy listo», dijo finalmente, su voz resonando con una nueva fuerza, una resolución renovada para enfrentar lo que estaba por venir. Pero en ese instante de claridad, el paisaje a su alrededor comenzó a desvanecerse nuevamente. Las luces se desmoronaron y Jorge sintió que caía. Una última imagen brilló en su mente, la ciudad en llamas. Los gritos de desesperación y una pregunta atormentadora. ¿Qué haría con su nuevo poder y conocimiento? La oscuridad lo envolvió otra vez. Todo se tornó negro, y se dio cuenta de que todo había cambiado. ¿Pero en qué sentido? La realidad de lo que estaba por llegar lo aterrorizaba más que nunca. ¿Podría realmente enfrentar lo que había desatado? ¿O sería consumido por las sombras de su propio ser? Las respuestas aún estaban pendientes de revelarse. La oscuridad lo envolvió. Jorge sintió un frío helado recorrer su cuerpo, como si cada parte de él se estuviera volviendo transparente. No sabía si estaba atrapado en un sueño, o si realmente todo lo que había vivido se desplegaba ante sus ojos. Pero lo que sí sabía era que la ciudad, su familia, todo lo que conocía, estaba en peligro. De repente, las luces comenzaron a titilar nuevamente. Jorge pudo ver algo en el aire, una especie de neblina espesa que se movía, como si tuviera vida propia. Luego, un grito desgarrador lo sacudió. La voz de la niña resonó con una fuerza que superaba su tamaño. «No, Lucas, no», exclamó, su pequeño cuerpo temblando a su lado. Jorge se volvió hacia ella, y en sus ojos vio terror. No era un terror común. Era como si supiera algo que él no. La luz comenzó a transformarse, y en el centro de ese brillo, Lucas volvió a aparecer, pero esta vez parecía completamente cambiado.
Su rostro era un lienzo lleno de cicatrices. Las sombras comenzaban a danzar en torno a él, formando figuras grotescas que parecían acechar. Las sombras ven no son solo un ataque, Jorge. La voz de Lucas sonó diferente, más profunda, más peligrosa. Pasa, son tu peor enemigo. Se alimentan de ti, de tus decisiones. Las palabras resonaron en la mente de Jorge como un eco persistente. De hecho, comenzó a sentir su pecho oprimido por un peso invisible. Aquello que había creído cierto se desmoronaba. Las luces en la habitación comenzaron a desvanecerse y el miedo se convirtió en algo tangible, una presión que lo obligó a dar un paso atrás. «Jorge, tienes que luchar», gritó Víctor, su voz sonando lejana pero llena de urgencia. En ese instante, algo impactante sucedió. Una imagen fulgurante cruzó la mente de Jorge. Vio a su padre, no como un ícono de autoridad, sino como un hombre vulnerable. Un hombre que había fallado en proteger a su familia. Todo lo que había creído acerca de su padre se tambaleaba en ese instante. «Tú eres el verdadero enemigo», gritó Jorge sin pensar, el dolor en su pecho saltando a la superficie, como una herida abierta. La culpa, la rabia, todo estalló al mismo tiempo. Esta revelación se agitaba en el aire, y Lucas sonrió con satisfacción. De repente, todo a su alrededor comenzó a temblar. Las luces ya no solo temblaban, el suelo bajo sus pies se sacudía con fuerza. El techo crujía, y Jorge comenzó a entender que ese no era un simple conflicto. Era una batalla por sus propias almas. Uno de los gritos le llegó con fuerza. Era Ana. Desde el fondo de la habitación, ella se acercaba, pero no sola. Detrás de ella, un grupo de personas emergía de las sombras. Sus rostros familiares, pero visiblemente alterados. Eran compañeros de trabajo. Los había visto muchas veces, pero ahora parecían como sombras de su antiguo ser, atrapados en una lucha interna. «¡Ana!», gritó Jorge, pero ella no le prestó atención. Con determinación, se acercó a Lucas, sus ojos llenos de furia. «Tú no lo entiendes», dijo Ana, con voz temblorosa pero firme. «Este juego no termina aquí. Tu manipulación acabará con todos». Y con esas palabras, una explosión de luces pareció atravesar la habitación. El sonido de cristal rompiéndose y voces gritando llenó el aire. Y justo cuando Jorge pensó que el caos había alcanzado su punto máximo, apareció un destello tan brillante que lo cegó. Cuando la luz se disipó, había algo más. Un portal enorme se había abierto en la habitación. Jorge sintió que el tiempo se detuvo. El aire se tornó pesado, y a su alrededor, las caras de las personas que amaba comenzaron a distorsionarse. En el centro del portal, una figura familiar asomó. Era su madre, con un semblante sereno pero lleno de tristeza. En su mirada había un vacío que lo atravesó. «Jorge», dijo con una voz suave pero poderosa, «tienes que elegir». El impacto fue como una bomba. El rostro de su madre reveló secretos que siempre habían estado allí, pero que nunca había notado. ¿Y si ella también había sido parte de este juego? Un sudor frío bajó por su espalda, y su mente luchó por procesarlo. «Todo fue una mentira», gritó, al borde del colapso. La habitación comenzó a girar, y Jorge sintió que perdía el equilibrio. La verdad era más devastadora de lo que había imaginado. La luz volvió a brillar, pero esta vez desbordaba color y forma, como si el universo estuviera tratando de decirle algo. Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, su madre sonrió, y el caos se detuvo. Esa revelación se convirtió en su última esperanza. ¿Era posible que el lazo que los unía determinara el futuro de todos ellos?
La pregunta quedó flotando en el aire. La batalla no había hecho más que comenzar, y el giro en su destino se entrelazaba con la verdad y las sombras. ¿Podría enfrentar lo que estaba por venir, o la oscuridad lo consumiría? La luz comenzó a desvanecerse, y el portal se cerraba lentamente. Jorge sintió que el peso de la verdad en su interior se intensificaba. La imagen de su madre, serena aunque llena de tristeza, lo atravesaba. Ella era la clave. La claridad de lo que realmente había sucedido comenzaba a emerger. ¡Mamá! Y su voz resonó en el abismo. ¡Tengo que enfrentar esto! La figura de Lucas giró. Su rostro ahora, una mezcla de rabia y desesperación, como si cada palabra de Jorge fuera un puñetazo en su ego. La luz del portal arrojaba sombras que danzaban, y el aire era denso con la tensión. Jorge sabía que la lucha no era solo física, sino una batalla entre lo que había sido y lo que podía ser. La niña tomó su mano, apretándola con fuerza. Allí estaba, su símbolo de esperanza en medio del caos. Sus ojos brillantes reflejaban coraje. Tú puedes hacer esto, Jorge. Tienes que recordar quién eres. Y ahí, en medio de todo, una chispa de valentía recorrió su cuerpo. Se dio cuenta de que su poder no provenía de la ambición o de la venganza, sino de su capacidad para elegir lo correcto. Hacia atrás, sus recuerdos llegaban como un torrente, el amor y la decepción, bailando en un ciclo interminable. «Disculpen, eso se termina aquí», gritó, sintiendo que los ecos de su declaración resonaban en toda la habitación. Lucas que trató, y el aire entre ellos cargado de energía. Las luces centellaban, como si la realidad estuviera preparándose para cambiar. Jorge avanzó un paso más, decidido. Leyó a la era sentir entre ellos. La niña lo miraba, su expresión llena de fe, y eso le dio fuerza. No se trataba solo de él. Era por su padre, por su familia, por todos los que habían sufrido. La verdad era un arma, y estaba listo para usarla. Mientras Jorge extendía su mano, una luz deslumbrante brotó, iluminando toda la habitación. No era solo la luz del portal, era su propia luz. Lucas se encontró a merced de esa energía pura que emanaba de Jorge, mientras la realidad misma pareciera sudar ante el poder de su voluntad. «Se acabó, Lucas», dijo, y con un movimiento decidido, la luz estalló, envolviendo a todos en su abrazo brillante. En un instante, la oscuridad dejó de existir. Jorge sintió como las sombras se desvanecían, desintegrándose en un destello de esperanza. Las imágenes del pasado se cumplían, revelando que la mentira que había alimentado todo no tenía más poder. Cuando la luz se disipó, todos se encontraron de pie en la oficina. El caos había cesado. Víctor, Jorge, la niña y Ana miraban a Lucas, quien yacía en el suelo, completamente atónito. Las sombras habían sido desterradas. La verdad había salido a la luz. «Esto no ha terminado», dijo Lucas, su voz temblando. Pero incluso él sabía que su juego había llegado a su fin. La oficina se sentía aliviada, pero el trabajo apenas comenzaba. Jorge miró a su padre, encontrando en su mirada un rayo de comprensión. La batalla había sido ganada, pero había mucho que reconstruir. Con la niña a su lado, él se sintió enteramente renovado. «No te preocupes, papá. Aprenderemos de esto», disensió, su voz firme. Las miradas se cruzaron, y algo cambió en el aire. El amor, la familia, la reconciliación se entrelazaron en una promesa silenciosa. No terminarían su historia en este punto. Nuevas historias estaban por escribirse.
El mundo podría estar en caos fuera, pero en ese momento, dentro de ellos había un rayo de esperanza. La luz brillaba con fuerza. Sin embargo, en el fondo, una pregunta seguía resonando. ¿Qué harían con la verdad que ahora llevaban consigo? La incertidumbre se mezclaba con el futuro. Jorge sintió que todo acababa, pero también comenzaba. Y aquí termina esta increíble aventura. Si no quieres perderte las próximas historias que vendrán, tienes que suscribirte ahora mismo al canal. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora para ayudar al algoritmo a llevarnos aún más lejos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que acaba de suceder. Y no olvides compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Nos vemos en la próxima historia.